Hoy vamos a revisar las guías GINA, que es Global Initiative for Asthma. Estas guías fueron publicadas en el 2021 y vamos a platicar un poquito acerca de ellas. Dentro de la agenda del día, lo primero que vamos a ver va a ser cómo se define y cómo se diagnostica el asma. Posteriormente vamos a platicar un poco acerca de la evaluación de los pacientes con asma, desde el seguimiento, el asesoramiento, evaluar las técnicas de inhalación. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. El principal cambio que hubo de las guías previas a estas fue que de manera importante se quitó el uso de los SABA como salbutamol como medicamento de rescate en los pacientes que pudieran tener estuvieran en el paso 1 y se inició el tratamiento con corticosteroides inhalados más LABA como terapia de rescate en algunos pacientes. Más adelante vamos a hablar de esto, así como también se eliminó la definición de asma persistente. Entonces, o intermitente. También vamos a hablar un poquito acerca del manejo de las exacerbaciones. En cuanto a la definición, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea. Los pacientes pueden tener los siguientes síntomas, pueden tener sibilancias, que son los síntomas característicos de los pacientes que se presentan a consulta, sibilancias, pueden tener disnea, pueden tener tos y pueden tener opresión torácica. Muchas veces, si los síntomas son graves, pueden limitar las actividades de los pacientes y pues los pacientes dejan de realizar estas actividades, se vuelven sedentarios e incluso algunas ocasiones pueden no percibir los síntomas porque han disminuido sus actividades. Todos estos síntomas son secundarios a un proceso pues inflamatorio, también a la reacción a ciertos alergenos que pueden ocasionar broncoconstricción. También la misma inflamación crónica ocasiona que haya engrosamiento de la pared de la vía aérea y también la inflamación crónica, la activación de ciertas células inflamatorias ocasiona la producción excesiva de moco. Todo esto va a ocasionar que la pared se inflame o se engrose y posteriormente estos cambios puedan ser irreversibles y coincidir con otra enfermedad también. Entonces, uno de los pilares del tratamiento pues van a ser los antiinflamatorios que van a atacar la cascada toda inflamatoria. Algunos de los triggers que se han identificado en los pacientes pues son principalmente las infecciones virales. De hecho, a algunos pacientes que ya están en tratamiento se les puede hacer un plan de acción para en cuanto tengan este tipo de infecciones documentadas, tener un plan de acción para aumentar la dosis de los medicamentos que están tomando y prevenir así un ingreso hospitalario. Otros triggers pueden ser alérgenos como el polvo, el polen o incluso las cucarachas o el tabaco también. Algunos desencadenantes también pueden ser el ejercicio, el estrés y los AINES como la aspirina. Entonces, en todos los pacientes hay que realizar una adecuada exploración física, ver historia clínica, exploración física, investigar acerca de cuándo iniciaron sus síntomas. La mayoría pueden iniciar durante la infancia o pueden estar relacionados a atopia, sin embargo hay algunos adultos que ya lo presentan en una edad más avanzada y puede estar relacionado a factores ambientales que hay que investigar y si se pueden eliminar, pues eliminarlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de asma? El paciente se va a presentar a la consulta con síntomas típicos que son los que ya revisamos previamente, disnea, tos, sensación de opresión torácica y sibilancias. Pueden tener uno, pueden tener los 4 y pueden variar durante el tiempo de manera intermitente. Una vez que identificamos estos síntomas, realizamos pues una historia clínica y una exploración física detallada. Muchas veces no se va a encontrar algún hallazgo relevante en la exploración física si el paciente no tiene alguna exacerbación. En otras ocasiones sí se pueden auscultar las sibilancias en pacientes aunque estos tengan síntomas mínimos. Entonces, posterior a que ya se hizo la historia clínica, la exploración física, el paciente tiene los síntomas típicos, lo que hay que hacer para realizar el diagnóstico es una espirometría. Entonces, la espirometría, lo primero que vamos a tratar de evidenciar es que haya una limitación al flujo de aire expiratorio.
y esto lo vamos a documentar ya sea por el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la relación BEF1, capacidad vital forzada. Entonces, si el paciente le hacemos una espirometría y el BEF1 sale menor a 0.8, esto nos habla que hay una limitación al flujo de aire expiratorio. Una vez que ya tenemos documentado esto, vamos a realizar qué tanto porcentaje de la capacidad vital forzada se está siendo expulsado, que sería el BEF1. Entonces hacemos la relación BEF1 capacidad vital forzada, y si está disminuida menor a 0.7, pues ya tenemos que hay una limitación en el flujo de aire expiratorio. Lo que nos va a dar el diagnóstico de esta enfermedad es documentar la variabilidad excesiva. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos varias maneras de confirmar el diagnóstico, y una de ellas es realizar un test de reversibilidad con un broncodilatador. Por lo general se da un SABA, que sería salbutamol, de 200 microgramos, más o menos la dosis de 200 a 400, y se administra este broncodilatador, y 10 a 15 minutos después se vuelve a realizar la espirometría y se valora el BEF1 nuevamente. Si hay un incremento mayor al 12% respecto al basal que había tenido el paciente en la última medición, este test es positivo y significa que el paciente sí tiene reversibilidad a los síntomas y se hace el diagnóstico de asma. Pero también tenemos otras maneras de documentar la reversibilidad y la variabilidad. Uno de ellos es por medio del Peak Expiratory Flow, que se hace por medio de un flujómetro. A estos pacientes se les pide que tengan 2 mediciones al día mediante un flujómetro, y se evalúa la mayor cantidad que obtuvo el resultado del día, o sea, el mayor flujo del día 1 menos el menor flujo entre el promedio de estos dos. Si hay una variabilidad en esta semana mayor al 10%, se hace también el diagnóstico de asma. Y otra manera de documentar esta reversibilidad es iniciar un tratamiento, que no es por lo general lo recomendado. Lo ideal es primero documentar que haya reversibilidad, pero pues se puede iniciar tratamiento con corticosteroides inhalados durante 4 semanas, y posteriormente evaluar si hay un aumento del BEF1 mayor al 12% respecto al previo. Si esto es correcto, pues también se documenta que hay reversibilidad con el uso de estos medicamentos, o también se puede realizar el test de caída de BEF1 posterior al ejercicio, o el test de metacolina, en el que si hay una caída del BEF1 mayor al 20% respecto al basal, también se documenta que hay una reversibilidad, pero en este caso empeoramiento de la función pulmonar. Todos estos son necesarios, puede ser uno de cualquiera de estos estudios los que nos pueden confirmar el diagnóstico, pero lo principal es documentar que hay una limitación en el flujo de aire expiratorio por medio de BEF1, relación BEF1 capacidad vital forzada, y posteriormente hacer el test de reversibilidad para confirmar el diagnóstico. Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico, vamos a evaluar los síntomas de asma. El paciente, antes de iniciar tratamiento, vamos a ver cómo ha sido su control de síntomas en los últimos días. Vamos a investigarlo por medio de 4 preguntas muy sencillas que vamos a hablar un poquito más adelante, pero las principales son: si el paciente presenta síntomas diurnos y cuántas veces a la semana los presenta. Si el paciente presenta despertares nocturnos y cuántas veces se despierta en la noche a causa de síntomas relacionados al asma. También evaluar la limitación a las actividades, y también evaluar la flujometría. También hay que documentar, dependiendo del tratamiento, es un análisis retrospectivo de la severidad. Si el paciente está, dependiendo de los escalones de tratamiento de asma, vamos a documentar si el paciente tiene un asma leve, moderado o severo. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que vigilar si el paciente está teniendo una buena técnica para realizar sus inhalaciones, evaluar su adherencia, si lo está usando como se lo indicamos, y evaluar efectos adversos relacionados al medicamento. También hay que vigilar ciertas comorbilidades que pueden ocasionar que el paciente sienta que no hay mejoría de sus síntomas,
como son rinitis alérgica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, SAOS, o que tenga también síntomas de depresión o ansiedad, ya que estos pueden contribuir a la disnea y a que el paciente tenga una sensación de que no mejora. Entonces, para el control de síntomas, para evaluar el control de los pacientes, tenemos varias herramientas. Algunas son de screening, que son las preguntas sencillas que les mencioné, síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, si tiene despertares nocturnos por asma, el uso de SABA más de 2 veces por semana como rescate, o si hay alguna limitación en las actividades diarias. Otras herramientas que tenemos son el APGAR. En este se utiliza nos asesoramos para saber si los síntomas son persistentes, si hay triggers, los síntomas son diurnos y si hay mejoría con los medicamentos. Este test ha demostrado que si se utiliza en la consulta de manera o en cada que el paciente vaya a rellenar sus medicamentos, si se utiliza de manera frecuente, nos ayuda a reducir las hospitalizaciones, aumenta la adherencia al tratamiento y mejora el control de asma. Y tenemos otras herramientas que son numéricas, como son el ACQ o el ACT, y sin embargo estas se utilizan más en estudios clínicos aleatorizados y no tanto en la consulta. Entonces, una manera sencilla de saber si el paciente está bien controlado o no está bien controlado, pues es las 4 preguntas sencillas de cada cuánto usa su SABA, si le está limitando, si se despierta por las noches o si tiene síntomas diurnos frecuentes. Entonces, aquí tenemos las 4 preguntas que les mencionaba. Si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas, pues decimos que el paciente tiene un buen control. Esto es diferente a si el asma es leve, moderado, severa. Aquí solamente estamos reconociendo si el paciente está bien controlado. Si tiene un control parcial, puede tener síntomas diurnos más de 2 veces por semana y se despierta por las noches, pero no le limita las actividades. Entonces, si tiene de 1 a 2 puntos, tiene un control parcial, y si tiene de 3 a 4 puntos, pues el paciente tiene un mal control y hay que entonces verificar si está teniendo buena adherencia, si la inhalación es correcta, si hay comorbilidades o si hay necesidad de aumentar la dosis del medicamento. Entonces, tenemos ciertos riesgos de exacerbaciones que hay que documentar en los pacientes, ya que al entenderlos y conocerlos, pues los podemos eliminar y así podemos evitar que el paciente tenga una exacerbación y un ingreso a hospitalización. Entonces, que el paciente tenga un uso frecuente de salbutamol o que no tenga prescrito un corticosteroide inhalado o que tenga una mala técnica de inhalación nos pone en riesgo de que este paciente pueda llegar a urgencias y tener alguna exacerbación. Comorbilidades como obesidad, SAOS, enfermedad por reflujo gastroesofágico o rinosinusitis también nos aumentan el riesgo de exacerbación y pues por supuesto también exposición a ciertos alergenos o ciertos nocivos como son tabaquismo, la contaminación o los alergenos. También los pacientes que tienen un BEF1 menor al 60% se ha documentado que tienen un mayor riesgo de exacerbaciones. Aquellos que tienen eosinofilia periférica, pues si es eosinofilia, también tienen mayor riesgo. Y aquellos que han sido intubados secundarios a una exacerbación por asma o que tienen más de una exacerbación de asma al año, pues están en riesgo de tener más exacerbaciones e incluso de mortalidad por asma. Entonces, una vez que ya vigilamos al paciente de si está bien, si tiene un buen control, si tiene un control moderado o si tiene un mal control, vamos a evaluar qué tan severo es el asma del paciente. Entonces, esta severidad se va a hacer de manera retrospectiva. Es un estudio dinámico. En cada consulta vamos a preguntarle al paciente cómo se ha mantenido en las últimas 4 semanas con el tratamiento y ver en qué escalón se encuentra del tratamiento y ver si con ese tratamiento está en control o no está en control. Entonces, en cada sesión se puede hacer un cambio en la severidad del asma y se define como aquella que es leve si está controlada con el escalón 1 o 2, que vamos a ver más adelante. Es moderada si está controlada con el escalón 3 o 4
y es severa si persiste descontrolada a pesar de dosis altas de corticosteroides inhalados con LABA, a pesar de estar en el tratamiento 4, o si está controlada, pero requiere las dosis máximas de estos dos medicamentos. Esto es importante porque dependiendo del escalón en el que se encuentre va a ser el tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el tratamiento? Primero vamos a observar la técnica del paciente y vamos a discutir la adherencia del paciente al medicamento. Esto es ante la sospecha de que el medicamento no esté funcionando o ante la sospecha de que tenga el paciente una mala técnica. En todos los pacientes que vayan a consulta siempre tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Observar la técnica y ver si es una técnica adecuada. Si no es una técnica adecuada, reorientar y discutir también acerca de si está aplicándose los inhaladores en el horario establecido. Hay que confirmar siempre el diagnóstico con las técnicas diagnósticas ya mencionadas, y en el caso de que el paciente no se haya documentado un estudio confirmatorio de espirometría con prueba de reversibilidad, tratar de documentarla disminuyendo la dosis de esteroides de manera paulatina sin suspenderlos de golpe, ya que puede esto desencadenar una exacerbación. Y si el paciente tiene síntomas atípicos, pues considerar otros diagnósticos diferenciales. Hay que también retirar factores de riesgo que nos pudieran estar empeorando la clínica del paciente, retirar consumo de tabaco, retirar alergenos, todos esos factores ambientales que pudieran estar ocasionando que el paciente no tenga mejoría. Hay que tener un manejo de las comorbilidades, las principales, pues como ya les mencionaba, obesidad, SAO, SERGE, rinosinositis. Y ya una vez que se evaluaron todas estas opciones, considerar ya hacer un step up en el tratamiento escalonado. Si se realiza un step up y el paciente no mejora, lo ideal es referir a una persona especializada en el tratamiento de estos pacientes y no retardar la referencia. En cuanto al tratamiento, tenemos ciertas metas terapéuticas. Una de ellas pues, es el control de síntomas, que el paciente sienta que tiene una calidad de vida y que estos síntomas pues, no le limitan su actividad física. Mantener su nivel de actividad, que no tenga que estar en reposo porque si camina o corre o si hace sus actividades se cansa y se fatiga y no las puede realizar. Entonces hay que mantener a estos pacientes con su nivel de actividad previo al diagnóstico de asma o mantener su nivel de actividad. Y pues además de esto, con el tratamiento hay que minimizar el riesgo de muerte, el riesgo de exacerbaciones y que la limitación del flujo de aire sea persistente, porque como ya mencionábamos en la fisiopatología hay broncoconstricción, edema de pared, y posteriormente si esta inflamación crónica no se trata, puede ocasionar una limitación persistente al flujo de aire que puede no mejorar a pesar de los medicamentos. Entonces tenemos 3 categorías de medicamentos. El medicamento de elección para el control del asma van a ser los corticosteroides inhalados, budesonida, beclometasona, fluticasona. Todos estos medicamentos los pacientes tienen que estarlos consumiendo de manera como su control. Y vamos a tener medicamentos que van a ser para alivio, que van a ser PRN, y dentro de esta categoría tenemos 2 principales. Uno es el SABA, que ya se ha conocido de largo uso, y el otro que fue recientemente añadido a las guías como de preferencia o como de elección para alivio, es el uso de algún corticosteroide inhalado, de preferencia beclometasona o budesonida, con el uso de formoterol, PRN, en caso de que el paciente presente algún síntoma asociado al asma. Y los siguientes pues van a ser los add-on, que pueden ser biológicos, medicamentos biológicos anti-interleucina 5, antirreceptor de interleucina, o pueden ser no biológicos como son los LAMA o los antileucotrienos. Entonces, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, vamos a tener un tratamiento inicial preferido y un tratamiento alternativo. Entonces, si los síntomas son infrecuentes, que estos sean menos de 2 veces al mes y el paciente no tiene factores de riesgo para exacerbación,
El tratamiento preferido van a ser los corticosteroides inhalados con formoterol en caso de ser necesario. Antes, en las recomendaciones previas a este tipo de pacientes que solo tenían síntomas en PRN, pues se les dejaba SABA-PRN. Sin embargo, se observó en diferentes estudios que el uso de salbutamol o SABA, en general esos medicamentos, que se utilice al menos un frasco o más de 12, un frasco al año de este medicamento, aumenta el riesgo de mortalidad y aumenta el riesgo de exacerbaciones comparados con el uso de corticosteroides inhalados PRN con formoterol. Entonces, el hecho de que el paciente esté utilizando solamente SABA, pues es un factor de riesgo simplemente por el uso de ese medicamento de manera única, como factor de riesgo para exacerbación. Si el paciente tiene síntomas diurnos y tiene el uso de rescates más de 2 veces al mes, también podemos, el tratamiento son los corticosteroides inhalados y también el formoterol PRN. Si los síntomas son la mayoría de los días o presenta el paciente despertares nocturnos, está la terapia MART, en donde el medicamento de mantenimiento y el medicamento de rescate es el mismo. En este caso, pues sería un corticosteroide inhalado más formoterol de mantenimiento. En caso de que el paciente presente síntomas, utilizarlo PRN. De manera, este sería el preferido. Y en un paciente que tenga síntomas la mayoría del tiempo, que se puede presentar con alguna exacerbación o que tiene síntomas muy importantes, despertares nocturnos más de 2 veces al día, más de 2 veces en la noche, síntomas más de 5 veces a la semana, uso de frecuentemente, entonces también vamos a utilizar el tratamiento preferido, que serían los corticosteroides inhalados más formoterol, tanto de mantenimiento y rescate. Las diferencias entre el preferido y el alternativo principalmente es en el medicamento que se utiliza de rescate. Si vemos en la columna derecha, en todos estos pacientes se utiliza algún SABA PRN como tratamiento de rescate. Y en estos pacientes los rescates son exclusivamente con corticosteroides inhalados y formoterol. Y esto sí ha demostrado que ha disminuido las exacerbaciones en estos pacientes y disminuye la limitación persistente al flujo de aire por disminuir la inflamación crónica en los pacientes. Entonces, tenemos este algoritmo en donde primero hay que confirmar el diagnóstico, evaluar el control de síntomas y buscar factores de riesgo modificables y tratar de disminuirlos, evaluar comorbilidades, evaluar la técnica y la adherencia de la inhalación y evaluar las metas de los pacientes. Entonces, si el paciente tiene la capacidad de poder comprar este medicamento y no es un impedimento el costo, porque sí es más caro este medicamento corticosteroide inhalado más formoterol que el uso de salbutamol, lo ideal sería iniciar con este medicamento PRN y posteriormente evaluar los síntomas. Si aumenta la frecuencia de los síntomas, pues ir de manera escalonada aumentando el tratamiento. Y si el paciente no es capaz de poder comprar estos medicamentos o no están disponibles en donde él se encuentre, pues tenemos la alternativa de que si el paciente tiene síntomas menos de 2 veces al mes de manera inicial, como rescate debe de tomar un corticosteroide inhalado más un SABA como salbutamol, no solo el salbutamol pues como tratamiento único de control. Tiene que usar los dos porque si, por lo que ya habíamos mencionado, que el uso de este medicamento en solitario o exclusivo aumenta la mortalidad de los pacientes y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, si los síntomas son menos de 2 veces al mes, tiene que tomar, en caso de que tenga disnea, tos o presión torácica, la combinación de corticosteroide inhalado con SABA, no solo el SABA, que es uno de los cambios principalmente que se hacen en estas nuevas guías. Entonces, un poquito desglosado. En el STEP 1, si el paciente tiene síntomas que son menos de 2 veces al mes y no tiene factores de riesgo para exacerbación, en verde puse el tratamiento de elección y el amarillo el tratamiento alternativo. Entonces, el paciente tiene pocos síntomas al mes,
le podemos dar dosis baja de corticosteroide inhalado más formoterol en caso de ser necesario cuando el paciente presente estos síntomas. Algunas combinaciones que se han comprobado eficacia en estos pacientes son budesonida formoterol o beclometasona formoterol. Y pues el tratamiento alternativo va a ser la dosis baja de corticosteroide más el SABA, en caso de ser necesario, en caso que el paciente presente síntomas, siempre y cuando tenga síntomas menos de 2 veces por mes. El STEP 2 es aquel paciente que tiene síntomas más de 2 veces por mes, pero menos de 5 veces a la semana. Entonces, sí tiene síntomas frecuentes, pero no son todos los días. Entonces, en este paciente también podemos utilizar el tratamiento de elección o preferido, son dosis bajas de corticosteroides más formoterol PRN. Y el tratamiento alternativo va a ser que se mantenga con una dosis de corticosteroide basal y aparte usar el SABA como rescate. Entonces, en estos pacientes, un basal de corticosteroide inhalado, y en caso de que tengan algún aumento de síntomas, pues ya pueden utilizar el SABA, pero siempre y cuando estén con este medicamento de base, no el SABA solo. En el STEP 3 son aquellos pacientes que tienen la mayoría de los días síntomas más de 5 veces a la semana o que presentan al menos un despertar nocturno asociado a síntomas de asma. En estos pacientes el tratamiento de preferencia es dosis bajas de corticosteroide inhalado más formoterol como mantenimiento y como rescate también este medicamento. Entonces, puede ser un paciente que se despierta una vez en la noche y tiene síntomas la mayoría de los días, pues va a tener 2 inhalaciones en la mañana, dependiendo, bueno, una inhalación en la mañana, una inhalación en la noche, y con eso se mantiene bien, pero si en algún momento tiene algún aumento de síntomas, puede utilizar ese rescate de ese mismo inhalador y funciona como alivio. Y el tratamiento alternativo, pues, es dosis bajas de corticosteroide, más un LABA o dosis moderadas solas de corticosteroide inhalado más SABA-PRN. Cualquiera de las dos opciones es adecuada. Y en el STEP 4, el paciente tiene síntomas diarios, se despierta muchas veces por la noche, incluso ha tenido más de una exacerbación. Entonces, en estos pacientes podemos iniciar corticosteroides a dosis moderada con formoterol de mantenimiento y también como rescate. Recordar que aquí sería el rescate con dosis baja y el mantenimiento con dosis moderada. Y el tratamiento alternativo sería un corticosteroide a dosis moderada más LABA más SABA-PRN o corticosteroide inhalado a dosis alta más SABA-PRN. Sin embargo, este último no se prefiere tanto por los efectos adversos asociados a dosis altas de corticosteroides inhalados. Entonces, siempre que se pueda tratar de mezclar varios agentes terapéuticos. Y pues el STEP 5, si el paciente lo estuvimos tratando y no mejora, lo ideal sería darle una referencia rápida ya una vez que evaluamos la adherencia al tratamiento, una técnica adecuada, las comorbilidades, ya aumentamos de escalones, pues y no mejora el paciente, sigue con muchos síntomas, pues hay que ver si no hay un diagnóstico diferente a asma, un diagnóstico diferencial, y la otra pues es referirle a un especialista. Ya que pues es momento de iniciar una terapia add-on que puede ser biológica o no biológica. Entonces, lo que se va a hacer en estos pacientes es evaluar si tienen el tipo de inflamación tipo 2. Se les va a pedir eosinófilos en sangre, eosinófilos en esputo, ver si los síntomas empeoran por alergia o está mediado por alergia. Ver si los pacientes necesitan corticosteroides orales para el mantenimiento o se les puede hacer una prueba de fracción expiratoria de óxido nítrico mayor a 20 partículas. Entonces, ya una vez que se confirma que el paciente pues sí tiene una inflamación tipo 2, lo siguiente es evaluar qué tipo de tratamiento es más conveniente para el paciente. Entonces, vamos a verificar si el paciente realmente tiene un asma severa o tiene un asma difícil de tratar. La diferencia va a recaer en que un asma severa ya está en el tratamiento 4 o 5 y a pesar de eso tiene pobre control de síntomas,
a pesar de una buena adherencia y una adecuada técnica. Entonces, ese es un asma severa. Sin embargo, un asma difícil de tratar, pues sí, el paciente está en el escalón 4 o 5, pero aún no se documenta si el paciente tiene buena adherencia, si tiene buena técnica. Entonces, en estos pacientes, primero hay que descartar que no sea solamente un asma difícil de tratar antes de que sea un asma severa, ya que pues el tratamiento del asma severa hay que vigilar si cumple criterios de inflamación tipo 2 y si es candidato a un tratamiento biológico como son el anti-inmunoglobulina E, que es el omalizumab, anti-IL-5 o antirreceptor de IL-5, que son, bueno, el anti-IL-5 es mepolizumab y redlizumab, y el antirreceptor de IL-5 es benralizumab. O si es candidato para un anti-IL-4, un antirreceptor de IL-4. Entonces, dependiendo de las características del paciente, va a ser el tratamiento más adecuado para él. En esta tablita les pongo cuáles son las dosis de corticosteroides bajos, moderadas o altas. Entonces, ya dependiendo de cómo se han controlado los síntomas del paciente, vamos a tener pues los más comunes, la beclometasona, la budesonida, fluticasona o metasona. A continuación les puse unos ejemplos de los que he visto que se han recetado más comúnmente para tenerlos en mente. En el caso de Inover, que es beclometasona con formoterol, pues es dipropionato de beclometasona y pues aquí les puse cuáles son las dosis bajas de 100 a 200 microgramos, intermedia de 200 a 400 y alta pues mayor a 400. Se administra de 1 a 2 veces al día y este medicamento se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen síntomas frecuentes o despertares nocturnos frecuentes. Se puede iniciar este tratamiento como terapia de mantenimiento y aparte como terapia de rescate. El siguiente pues es el Symbicort o el Vanair, que es budesonida formoterol. Este medicamento también se puede utilizar como mantenimiento o como terapia de rescate, dependiendo si estamos en el track 1 o en el track 2, que utiliza rescate el track 1, budesonida formoterol, y el track 2 es el que utiliza SABA o salbutamol. Hay que estar al pendiente de los efectos adversos asociados a dosis altas de corticosteroides, aunque sean inhalados, como son osteoporosis, cataratas, glaucoma, o los efectos adversos locales, que son candidiasis orofaringia, pero pues todo esto puede disminuir si se hace una adecuada ingesta, un adecuado lavado y se hace una adecuada técnica. La dosis al día pues es baja de 200 a 400, intermedia de 400 a 800 y alta más de 800 y se puede utilizar 1 a 2 veces por día. Otro medicamento que también se puede utilizar, que es un inhibidor, un corticosteroide inhalado con un LABA, pues es el Ceretide, que es propionato de fluticasona con salmeterol. Aquí también les pongo las dosis de estos medicamentos y se utiliza 2 veces al día. Otro de los medicamentos que se podrían utilizar en asma, pero como add-on, ya incluyendo un LAMA, que es en el paso 5, es el glicopirronio, que es el Trelegy. Por lo general, este medicamento lo he visto que lo utilizan más en EPOC, pero en caso de que el paciente ya esté en step 4 y no sea candidato a una terapia biológica, se puede añadir un LAMA como es el glicopirronio. Y pues como es... este medicamento se administra 1 vez al día y pues como efecto adverso por su mecanismo de acción puede ocasionar boca seca. Una vez que ya se evalúa el tratamiento farmacológico, pues hay que evaluar los tratamientos, los factores modificables del paciente. Hay que aconsejar en la consulta suspender consumo de tabaco, realizar actividad física, que el hecho de tener asma no limite las actividades de los pacientes, investigar si hay datos que nos sugieran de asma ocupacional, que los síntomas sean más durante el trabajo, que en casa no tenga síntomas. Todo eso nos puede orientar a que hay algún agente que puede estar causando los síntomas. Identificar si el paciente tiene exacerbación por aspirina, ya que tenemos que limitar el consumo de aspirina o de AINES, y pues fomentar la vacunación, porque uno de los triggers importantes para exacerbación de asma pues son enfermedades virales, y pues fomentar la vacunación para evitar que puedan adquirir una infección y llegar a tener una exacerbación.
¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Ya hablamos de cómo se hace el diagnóstico, de cómo se hace el tratamiento, cómo se hace el escalonamiento del tratamiento. Ahora, ¿cada cuánto vamos a seguir a los pacientes? Se recomienda que una vez que se inicie el tratamiento se evalúe dependiendo de ciertas cosas. Si el paciente no ha tenido exacerbaciones, pues lo recomendable es que una vez que se inició se cite dentro de 1 a 3 meses después de iniciar el tratamiento. Una vez que ya esté controlado, se puede dar la cita en un periodo de 3 a 12 meses, pero ya una vez que tengamos la dosis adecuada. En embarazadas es diferente, se tiene que tener una cita cada 4 semanas y en pacientes que presentaron una exacerbación y estuvieron hospitalizados, citarlo en los siguientes 7 días para delimitar el plan de tratamiento y disminuir el riesgo de exacerbación. Entonces, una vez que estamos en el seguimiento del paciente, vamos a tratar de realizar en todos los pacientes un plan de acción. Es decir, que el paciente tenga las herramientas adecuadas y sepa qué puede hacer cuando empiezan a aumentar los síntomas, ya sea asociado a una gripe, asociado a alguna infección leve. El paciente puede aumentar la dosis del medicamento de rescate y puede hacer un aumento también del medicamento de control y evaluar la respuesta. Sin embargo, a pesar de que se haya aumentado esta frecuencia o la dosis del medicamento, si los síntomas no mejoran o tiene la posibilidad de realizar una prueba con flujómetro y si estos pacientes tienen menor al 60% del que previamente habían tenido como mejor o no mejora después de 48 horas de aumento en la frecuencia o aumento de la dosis, pues hay que acudir al hospital y pues de ser necesario manejo para alguna exacerbación. Aquí les puse un video acerca de cómo es la técnica de... Inhalers are small devices that deliver medications like bronchodilators and anti-inflammatory drugs to the lungs. Zooming in a little bit, bronchodilators open up the airways, allowing more air to flow into the lungs. And anti-inflammatory drugs reduce inflammation and swelling in the lungs. The first major class of inhalers is a metered dose inhaler. Metered dose inhalers have a metal canister with an actuator, otherwise known as a plastic covering, as well as a mouthpiece. They're often used with a valved holding chamber or a spacer. Bueno, es un video un poco largo y como nos falta un poquito de tiempo, vamos a hacer los puntos principales de la técnica. Principalmente es conocer el tipo de inhalador que va a utilizar el paciente y saberlo utilizar de manera adecuada. Una vez que el paciente lo sepa utilizar, una vez que sepamos cuál va a usar el paciente, pues hay que darle un ejemplo de cómo se utiliza. En el caso de lo principal es primero realizar una inspiración profunda, colocar adecuadamente, hacer un buen sello con la boca entre el inhalador y pues la cavidad oral, posteriormente hacer el disparo, mantener al mismo tiempo que inspira el paciente, mantener la respiración unos cuantos segundos, retirar posteriormente el dispositivo y una vez que se realiza la inspiración profunda, puede ya iniciar la expiración. Entonces, hay ciertas checklists que vienen en la página de la GINA o Inhalers for You, en donde muestran cómo a los doctores de manera adecuada cómo se deben de utilizar estos inhaladores, porque así como existen estos dispositivos, hay de disco, hay aquellos que tienen que usar una pastillita, entonces tenemos que tener un conocimiento adecuado de cómo se utilizan para poder enseñar adecuadamente a los pacientes y tengan una mejor adherencia a su tratamiento. Y ya las exacerbaciones, cómo vamos a hacer el tratamiento de exacerbaciones. Si bien es un poquito lo que viene en la guía acerca de este tema, lo vamos a resumir de manera breve. Primero vamos a evaluar al paciente y ver si realmente es un diagnóstico correcto, si el paciente tiene los síntomas característicos y hay que evaluar la severidad de la exacerbación. Si el paciente se considera leve, si el paciente está saturando arriba del 90% del aire ambiente, su flujo es mayor al 50%, no tiene uso de músculos accesorios de la respiración o habla en frases. Y aquella que es severa o con riesgo de muerte, aquella que es severa, pues el paciente se ve con dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, saturación menos del 90% al aire ambiente, flujo menor al 50% o se nota dificultad para hablar y habla en sílabas.
y pues aquel que tiene riesgo de muerte, en el que a la auscultación ya ni siquiera escuchamos sibilancias, el tórax está completamente silente o el paciente está muy somnoliento con alteración del estado de alerta. Hay que identificar estos dos de la manera más rápida posible porque son candidatos a que se dé un tratamiento y una vigilancia estrecha en una unidad de cuidados intensivos. En lo que se traslada a esa unidad, lo que podemos hacer nosotros es administrar un SABA como salbutamol, administrar también ipratropio, sulfato de magnesio, oxígeno suplementario, y podemos iniciar el uso de prednisolona de 40 a 50 miligramos al día en lo que es trasladado a la unidad de terapia intensiva. Y si el paciente tiene una exacerbación que consideramos leve a moderada, en la primera hora de tratamiento podemos utilizar salbutamol de 4 a 10 disparos con una diferencia de 20 minutos entre cada uno de estos y evaluar evaluar la mejoría o la respuesta del paciente a esta dosis de medicamentos. Además, también iniciar prednisolona en una dosis de 40 a 50 miligramos al día por un mínimo de 5 a 7 días, y en caso de que el paciente y administrar oxígeno suplementario para mantener una oxigenación de entre 93 y 95%. Una vez que ya el paciente está al aire ambiente, ya no necesita oxígeno suplementario, está saturando arriba de 92, 93%, no tiene síntomas, pues podemos considerar un alta e iniciar, si el paciente previamente no utilizaba corticosteroides inhalados, pues iniciarlos en ese momento antes de egresar al paciente, enseñarles la técnica adecuada, y ya una vez que el paciente está estable y que ya se va a decidir el egreso del paciente. Entonces, continuar el rescate de medicamentos. En el controlador, pues iniciar ya sea un corticosteroide inhalado, o si ya estaba en un escalón, realizar un step up. Si está en escalón 2, subir al 3, una vez que se presentó la exacerbación. La prednisona o la prednisolona se debe de continuar de 5 a 7 días, como mínimo 5, y darle una cita de seguimiento en los 7 días, en los 2 a 7 días posteriores al egreso, para elaborar un plan de acción para, en caso de ser necesario, realizar un step up y vigilar adecuada técnica y adherencia. Y ya como último, pues las conclusiones, el diagnóstico, hay que realizar un diagnóstico oportuno, ya que al instaurar los corticosteroides inhalados de manera temprana, evitamos que el paciente pueda tener una limitación al flujo expiratorio de manera persistente. Entonces hay que realizar un diagnóstico oportuno y con la técnica adecuada, que es con una prueba de reversibilidad que documente la variabilidad de este flujo expiratorio. El tratamiento de preferencia son los corticosteroides inhalados más los LABA, y el uso de SABA como terapia única aumenta la mortalidad y aumenta el riesgo de exacerbaciones. Entonces no podemos permitir que un paciente solamente esté con este tratamiento. Hay que insistir en que al menos, aunque sea solamente rescate, debe cursar con un corticosteroide inhalado. Asimismo, pues el 80% de los pacientes que no tienen mejoría de síntomas, por lo general, la causa principal de falla al tratamiento es que tienen una mala técnica en la inhalación de sus medicamentos, o una mala adherencia, pero principalmente una mala técnica. Y pues los corticosteroides inhalados disminuyen el riesgo de exacerbaciones, mejoran la función pulmonar, mejoran los síntomas y disminuyen el riesgo de que el paciente presente una limitación persistente al flujo de aire respiratorio. Entonces, pues es el pilar del tratamiento en estos pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario.